El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Francisco Gil Díaz. Paco, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Liliana? Naces en Mazatlán. Mira, mi madre, para que no padeciera los calores de Mazatlán, siempre la transportaba a mi padre a la Ciudad de México para que naciéramos. Además tenía un tío, Atanasio Garza Ríos, que era ginecólogo, que nos trajo al mundo a todos aquí en la Ciudad de México. Así que los 5, viviendo en Mazatlán, mi madre cada vez que iba a tenernos, la traían de la Ciudad de México, aquí nacíamos, y se regresaba con el chilpayate a Mazatlán. ¿Y cómo eran esos primeros años en Mazatlán, rodeados de barcos, mar? Pues Años son años bonitos, aunque solo fueron 8 años. A los 8 años de edad se murió mi padre y nos adoptó mi abuelo materno. Me platican que es una historia muy fuerte porque tu padre tenía barcos y que uno de esos barcos se incendió y que él, tratando de salvar a su gente, fallece ahí. Salvó a varios, lo mató el humo. Él se regresaba al barco a pesar de que estaba lleno de humo el barquito. Eran unos barquitos camaroneros chiquitos y estaba impregnado de humo los cuartos. Y para salvar a sus compañeros de trabajo, se metía, sacaba uno, volvía a meterse, a sacar a otro. No sé a cuántos salvó, sé que salvó por lo menos a 2 personas. Y ya cuando regresó la tercera vez, ya la intoxicación del humo ya le impidió sobrevivir. Pero tú estabas muy chiquito, ¿cómo te dicen tu papá falleció? Pues imagínate, ese es un impacto espantoso. Tenía 38 años de edad mi padre. Se muda tu mamá a México son 5 hermanos, ¿no? Con los 5, sí. Los 5 hermanos, y llegan a casa de tus abuelos para que puedan empezar a salir adelante. Pues sí, mi abuelo nos adopta, y vivimos con mi abuela Etelvina, mi abuelo Alfonso, en una casa que pues ya con mis tíos por su edad, casándose, uno ya casado, otro saliendo, pues nos pudieron acomodar para que viviéramos con ellos. Sí, bueno, tu abuelo era presidente de la Comisión de Banqueros. Fue 2 veces presidente de la Asociación de Banqueros, era banquero, sí. Y él, empiezas a aprender de él, empiezas a ver cómo trabaja, ¿te encanta la idea? Quiso hacerme banquero sin éxito. Por ahí me cuentan que el abuelo tenía muchísimas cualidades, pero que no era precisamente generoso con ustedes porque quería que ustedes aprendieran a trabajar y aprendieran lo que era lo difícil de la vida. Y que te manda a Nueva York a trabajar con el CEO de Bank of America, pero te manda en camión. No es que me haya mandado en camión, y sí era muy agarrado a mi abuelo, pero no porque hubiera un fin último de educarme, sino porque era muy agarrado, era de Linares, Nuevo León, entonces los norteños son así. Y la forma como sucedió esto que mencionas, pero me llama mucho la atención que estés tan informada, es que quiso, y por eso te digo que sus esfuerzos fracasaron, que pues, me interesara por ser banquero. Es como no iban a fracasar, te mando 80 horas en camión, has llegado, de haber llegado a haber dicho que ya qué es esto, ya no quiero estar aquí. 96. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué pensabas en esas horas? No, pues quién sabe qué habré pensado, estaba muy chiquito, pero imagínate ¿Cuántos llegar. años tenías? Pues sí, fue saliendo de primero de secundaria, primero de preparatoria, si no me acuerdo mal. Así que, ¿qué edad tendría? Pues unos... 16. Más o menos, sí. ¿Cuánto tiempo te quedas en Nueva York? Todo un verano. ¿Y te regresan? ¿Ya te dieron para el camión? Digo, para el avión o seguías en camión? No, tuve que pagar todo yo. Tuve que pagar incluso mi estancia. Y cuando le dije a la persona que me recibió ahí en el Bank of America, Pepe Carral, a la sazón, era el que representaba Banco de América en México. Y mi abuelo, a través de Pepe, pues obtiene que me den un entrenamiento, así se llamaba, en la oficina de Bank of America en Nueva York. Y me dicen, pues todo lo tienes que hacer con el dinero que te vas a ganar allá, que era una miseria, porque para un entrenamiento pues no te pagan prácticamente nada. Cuando se entera, se llamaba Thomas Cross, todavía me acuerdo, era un inglés muy elegante el que me recibió, dónde me había ido yo a vivir,
que era en un hotelito en Harlem. Imagínate el Harlem de aquella época. Casi se cae de la silla y me dice, eso no puede ser, voy a ver qué arreglamos. Y al día siguiente ya había logrado que en una casa de cuáqueros, una gente lindísima, en una casa de varios pisos, en la que los miembros de esa religión vivían porque estaban viajando por sus trabajos y desocupaban un cuarto una semana y luego otro llegaba y desocupaba su cuarto. Y entonces a mí me estaban cambiando cada semana de cuarto, pero por una cantidad muy razonable me daban de desayunar, de cenar y pues un cuarto móvil por semana, y así estuve los 2 meses, pero pagando mi estancia, pagando mis gastos, todo absolutamente con lo que me pagaba el banco. Ahora, Era una miseria. Pero bueno, de su formación finalmente, llegas a México, ¿en dónde terminas la prepa? Cuando terminé la secundaria, me fui a estudiar al TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, en aquella época, tenía un solo campus, que era el de Monterrey. Y me fui a estudiar la preparatoria allá y fue muy afortunado. Ese fue un cambio en mi vida porque la primaria y la secundaria pasaba yo los años de panzazo, pero de panzazo. Estaba yo llagado del pecho y de la panza. ¿A poco eras medio burro en la escuela? No te lo puedo creer. Pésimo estudiante, pésimo estudiante. Y el TEC de Monterrey, pues fue una novedad en todos aspectos, porque de repente me gustó el estudio. Y además, no solo porque es muy exigente, porque lo es una preparatoria para ingenieros. Es una preparatoria que prepara para que vayas a ser ingeniero mecánico, ingeniero electricista, qué sé yo. Entonces, te tiene que dar una formación para que saliendo de la prepa puedas entrar a la carrera y no te metas a un propedéutico. Bueno, pues me encontré con el álgebra, con la física, con el cálculo diferencial integral, con la geometría, con una bola de temas con los que yo había sufrido. Milagro, sacaba 10 y sacaba 10 en otras materias también. No me reconocía. Entonces, la prepa de Monterrey fue pues un parteaguas muy bueno. Yo siempre lo digo, no todas las escuelas son para todos los niños, y una escuela que saca lo mejor de ti te cambia la vida para bien. Me cambió la vida. Y de ahí te vas a estudiar ya a la maestría y la carrera a Chicago. Empecé la carrera de Economía en el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, que es una gran escuela, yo creo que es algo que le ha aportado mucho a nuestro país, no quiere a la carrera de Economía. Te dan 3 contabilidades en 3 semestres, te dan 3 o 4 derechos, una cantidad enorme de materias y un salpicadito de economía. Entonces, terminando el segundo año, dije, me voy a cambiar a la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León estaba muy bien en aquella época. La señorita Consuelo Meyer, que estaba trabajando en Banco de México, fue comisionada para dirigir la Escuela de Economía de Nuevo León en Monterrey y la transformó. Pero tenía yo que repetir los 2 años. Los planes de estudio, pues lógicamente no coincidían. Me enteré que el ITAM estaba en aquella época experimentando una transformación y dije, bueno, pues voy a pedir que me revaliden materias. Los planes de estudio no eran tan diferentes. Lo logré, me cambié al ITAM, terminé la carrera y fue otro movimiento afortunado porque uno de mis profesores fue Leopoldo Solís. Pero además de todo, lo mismo que pasa en esta administración, justo Nerita, ahorita me platicas también del tema de cuando te fuiste a Chicago, pero ahí tenías compañeros, estaba Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe, gente importantísima en el mundo de las finanzas y de los números, con quien acabas trabajando años después. ¿Los conoces ahí en esa época? No, pues estaba yo primero en Monterrey y luego en el ITAM. Pedro Aspe después fue mi alumno, pero fue mi alumno cuando regresé de Chicago. O sea, pasaron muchos años.
Yo no sé si a Pedro Vázquez lo ves en mi edad o más viejo que yo. Es que no vea la entrevista porque me va a odiar. Seguro si le pido una entrevista ya no me la va a dar. Entonces, los conoces a ellos ya siendo tus alumnos. No, pues, los conozco siendo ya un economista pues más o menos formado. Y la razón por la que me fui a Chicago es que cuando Leopoldo Solís, siendo mi profesor, me invita a trabajar en el Banco de México, Leopoldo era el responsable de investigación económica en el banco, entro a trabajar el banco desde entonces, bueno, desde antes, tenía un programa de becas para las personas que trabajan en el banco y Leopoldo me dijo, pues, ¿qué te parece la oportunidad de irte a estudiar a Chicago un posgrado? Pues me encantó la idea y de allí es donde salió esa decisión o esa oportunidad para irme a estudiar economía a la Universidad de Chicago. ¿Te vas ya casado? Nos fuimos casados, el mismo año terminé la licenciatura, me casé y nos fuimos a Chicago. Con Margarita White, una mujer hermosísima, modelo, que ella estaba modelando también en Chicago cuando tú empiezas y estás terminando tus estudios. Fue después, porque regresamos a México, estuvimos aquí 2 años de regreso, luego se abrió la oportunidad otra vez de una beca, no había yo terminado la tesis y de hecho me tardé bastante en terminar la tesis, entonces aprovecho la oportunidad para regresar, ya teníamos 2 niños y nos regresamos con los escuincles a Chicago, uno casi recién nacido, Gonzalo, y estuvimos 1 año en Chicago y fue cuando Margarita trabajó un tiempo de modelo de pasarela en Carson Pirie, en Scott, en Marshall Fields, en las tiendas que tenían ropa para mujer y pues enseñaba la ropa de mujer en los desfiles para señoras y me ayudó porque fue un año de gastos muy fuertes ya con 2 niños. Y entonces ella cooperaba la economía familiar. Claro, y lo hizo durante muchos años. Luego fue locutora, luego tuvo la responsabilidad o el encargo dentro del Palacio de Hierro cuando se jubila un americano que se encargaba de eso, de algo que, un servicio que da el Palacio de Hierro para las señoras que querían aprender a maquillarse, a vestirse, en fin, buenos modales incluso. Entonces les daba ese tipo de asesoría. Luego... ¿Te traía a ti también impecable, ya de secretario de Hacienda y todo, hasta te escogía la ropa o no? Pues sí me la escoge, pero no ha tenido tanto éxito, ¿eh? ¿O no te dejas que se metan en tus cosas? Lo fachoso no se me ha quitado. Oye, esa historia, ya platícame una vez ya que empiezas a trabajar. Estuviste en la Secretaría de Hacienda toda la vida, en distintos puestos, subsecretario, secretario. ¿Cómo fue que llegas y cómo es esa escalada en esa secretaría tan bonita? Fueron muchos cambios. Cuando regreso al banco, al año, pero cuando regreso al banco ya la segunda vez, no, al contrario, la primera vez, Leopoldo Solís lo nombra el presidente el responsable de pues, un equipo económico en presidencia. En lo que fue la nueva Secretaría de la Presidencia. Y allí con un grupo de exalumnos y algunos que no fueron exalumnos, pero que él con mucha visión invitó, por ejemplo, invitó a un estudiante de economía del Politécnico que no había sido alumno de él, que era Ernesto Cedillo, a ese grupo. Invitó a otro estudiante de economía que tampoco había sido alumno de él, que estaba estudiando en ese momento economía en la UNAM, que es Guillermo Ortiz, y así formó un grupo de gente, pues con el ojo que él tenía para identificarlos, pero estuve un solo año, es cuando me regresé estuve en presidencia 1 año, me regresé a Chicago con esa beca que te acabo de mencionar, regreso a México y regreso otra vez al banco a trabajar primero con Manuel Uribe, hasta que a Manuel Uribe se lo lleva Porfirio Muñoz Ledo a la Secretaría del Trabajo de oficial mayor. Entonces paso a la dirección general, a un puesto que creó el licenciado Fernando Hurtado, que se llamaba economista de la dirección. Y cuando estaba terminando ese sexenio del presidente Echeverría,
Me habla un día el licenciado Fernández Hurtado y me dice, Paco, quedó vacante la dirección de estudios hacendarios y el licenciado Beteta lo quiere invitar. Le dije, pues no quiero sonar presuntuoso, licenciado, pero pensé en la posibilidad de que alguien me ofreciera esa posibilidad y ya tomé una decisión y no quiero. ¿Cómo que no quiere? No, le dijo, es un lugar donde se dan permisos, donde se dan subsidios, donde se establecen aranceles. Esa no es mi manera de ver la economía, yo no puedo aceptar un puesto de esa naturaleza. A la semana me habla Gustavo Peticholi, que era subdirector del banco, y me dice, Paco, en media hora te espera Mario Ramón y no le vas a decir que no. Le dije, Gustavo, perdóname, por supuesto que voy a ver al secretario, pero le voy a decir lo mismo que le dije al licenciado Fernández Hurtado. Al entrar a la oficina del licenciado Beteta, con que no quiere trabajar conmigo. Le digo, pues no es que no quiera trabajar con usted. No, me dice, ya sé, lo quiero como economista, ¿y qué le parece si dividimos esa dirección y la hacemos únicamente para que sea para economistas, para que cuente yo con estadísticas y análisis de la economía y todo lo demás lo dejamos por separado para otra persona? Pues, ¿qué le decía? Era una invitación ¿aceptaste? Muy interesante. Es cuando entré a Hacienda. Y años después, Fox, bueno, te voy a decir cómo te recluta, pero no, ¿verdad? ¿Cómo te llama? ¿Por medio de estos headhunters? Me visitaron algunos headhunters y no les hice ningún caso, porque estaba yo en Avantel. Estaba yo muy contento, es la primera vez que estaba yo ganando dinero. Y ya daba yo por descontado que ya no iba yo a regresar al gobierno. Es más, ya había estado muchos años en el gobierno. Y les decía yo a los headhunters, si no estoy buscando empleo, me llevaban formas para que las llenara, les decía, no se las voy a llenar. Pero un día me invita a platicar el presidente electo, era noviembre, imagínate, le faltaba menos de un mes, no me conocía. Me invita a platicar y estaba en el Fiesta Palace ahí del Caballito. Sí, me acuerdo. No del Caballito, de Colón. Ahí enfrente de la Glorieta. Enfrente de la Glorieta de Colón. Y llego a platicar con él, pasan unos días, me invita a una segunda conversación. Regreso a la casa y le digo a Margarita, por el contenido de la conversación, en una de esas me invita al gabinete y en una de esas me invita a Hacienda. Y ya tomé una decisión, le dije, y le di muchas razones por las cuales le iba a decir que no. ¿Y qué crees que me dice mi mujer? Tienes la... Ah, no, me pregunta... Porque aparte tú habías sido priista siempre, ¿no? Sí. Primero me pregunta, ¿tienes alguna diferencia de fondo en política económica con él después de estas dos largas conversaciones que has tenido? No ibas a tenerla porque te aventó todo el tema de política económica a ti. Le dije, no tengo ninguna diferencia. Entonces me queda viendo muy seria y me dice, entonces tienes la obligación moral de aceptar. Fíjate que algo muy bueno hizo el presidente Fox, que fue precisamente, a ver, este no es mi tema, que lo manejen los expertos y fue cuando te tocó a ti. Realmente lo que cuentan es que tú eras prácticamente autónomo, ¿así fue? Pues no es que fuera autónomo, sino que es una persona ejecutiva. Y yo creo que esa práctica de una buena gestión en el sector privado, de rodearte de gente que sientes tú que es competente para su responsabilidad y que le delegas autoridad, pues es la forma como él trabajó. Él sintió que sus colaboradores pues los había escogido porque eran competentes. Y le fue muy bien esa administración. Pues algunos no lo fueron, pero no vamos a entrar en esos detalles. Yo siento que con el equipo que formé, porque algo que me permitió, que fue algo que yo le pedí, es formar a mi equipo. O sea, yo no podía entrar con esa responsabilidad para que me nombraran a los subsecretarios, a los directores generales, al responsable del SAT, etcétera. Tenía que ser yo quien formara ese equipo. Y eso fue lo que nos permitió trabajar muy bien, porque el equipo fue formidable, extraordinario. El que es un realmente muy buen headhunter soy yo. A ver,
Sé que, bueno, esta historia que tuviste en tu familia, que finalmente tu abuelo fue el patriarca, acabó sacando adelante a todos los nietos, manteniéndolos bien o mal, pero los sacó No, muy adelante. bien. Oye, ¿Vivieron todos ahí? nos pagó las colegiaturas. Por Pues su... digo, no era ningún miserable mi abuelo. Una cosa es que no nos echara a perder como Muy... juniors y otra cosa es que no fuera un gran padre y le decíamos papá a mi abuelo No. porque, oye, nos dio casa, nos dio alimento, nos dio educación. Pero fue muy patriarca. Sé también que cuando fallece tu abuelo, fallece tu abuela, también tu madre, te quedas tú como patriarca de la familia y heredas un anillo en donde prácticamente te heredan la responsabilidad. ¿No es mucho el peso? ¿Sigues siendo el patriarca de toda la familia? Pues por lo viejito. Nada más por lo viejito. Soy el más viejo de todos mis primos. Pues en ese sentido me puedes llamar patriarca, pero no estoy seguro que los demás lo vean de esa manera. ¿Dónde está el anillo? No, ya lo guardé porque es demasiado ostentoso. Es un anillo muy grande de oro, muy bonito, que tenía mi abuelo. Y sí lo traje un tiempo, pero es demasiado ostentoso. Entonces ya nada más traigo mi anillo de casado. Paco Gil Intrépido, te encantan los deportes de alto riesgo, te encanta el ciclismo, te has caído de la bici, te encanta la nieve, te encanta esquiar, también has tenido accidentes ahí, pero sigues y sigues haciendo muchísimo ejercicio. Pues no se me quita lo tonto. Sí, en la bici de montaña sigo, la esquiada ya son menos oportunidades. La penúltima me rompí el ligamento cruzado de la pierna derecha, de la rodilla derecha, que es un problema muy serio, pero volví a esquiar. Competitivo también en los deportes. No te gusta que te gane nadie. No, pues más que competitivo, simplemente para hacer ejercicio y hacer algo divertido y bonito. Paco Gil, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pues nunca lo he pensado de esa manera, nunca lo he estado tratando de identificar, pero yo creo que casarme con Margarita debe ser, si quiero empezar en un día muy especial, sin duda. Mira, que te tiene que agarrar a besos, porque casi todo el mundo me contesta que sus hijos, que el día que nacieron sus hijos, pero mira, el día que se casó con Margarita. No, bueno, semejante bombón de mujer, ¿cómo no? ¿Y el más triste? Yo creo que cuando se murió mi padre. Completamente. Imagínate un niño de 8 años. Además, mi papá, como era ya muy latoso, me llevaba a todos lados. Entonces, era una persona muy presente. Los domingos, cuando salía en el barco a pescar, ahí iba yo con mi papá para que no estuviera fastidiando en la casa a los hermanos y a mi mamá. Mira, complétame esta frase. Francisco Gil Díaz es... Economista. Muchísimas